George Muller nació el 27 de septiembre de 1805 en Prusia. Su primera esposa fue Mary Groves. Se casó con George en octubre 7 de 1830 y tuvieron 2 hijos. Su primera hija fue Lydia, nacida en 1832, y su hijo Elijah nació en 1834, quien murió a los 15 meses. Su segunda esposa se llamó Susanna Grace, quien se casó con él el 30 de noviembre de 1871. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se les otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el lecho de muerte de su madre, cuando Muller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres, deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde, fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. No le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito, que Muller tuviera una vida cómoda y digna. Tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las de joven Muller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano, donde cantaban, oraban y leían la Biblia. Beta, conociendo los comportamientos de Muller, no le parecía adecuado invitarlo a ese tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Muller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Yale para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. 1 año después de unirse, empezó a sufrir de una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo en Inglaterra. Aunque había creído en el Señor Jesús, Muller había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera, entendió la importancia y la trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Muller llegó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Consideró entonces que no debía esperar recibir un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y más bien desarrolló un hábito de oración constante. Muller estaba convencido de que aquel a quien dirigía sus oraciones supliría todas sus necesidades fundamentales.
El trabajo de Muller y su esposa con huérfanos comenzó en 1836 con la educación de su propia casa alquilada para el alojamiento de 30 niñas. Poco después se amueblaron 3 casas más, no solo para las niñas, sino también para niños, lo que eventualmente aumentó la capacidad de los pequeños que podrían ser atendidos a 130. Muller, al abrir su orfanato, nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó. Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitadas solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Muller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa, a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos, y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Muller siempre fue reconocido como un hombre de oración que rogaba a Dios frente a cualquier reto que enfrentaba y que experimentaba constantemente respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Muller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Una vez, George Muller se encontraba cruzando el Atlántico, pues se dirigía a una conferencia en Canadá. La densa niebla era totalmente cegadora. Era difícil conducir el barco con tanta niebla. Podría chocar con otra nave. George Muller se arrodilló al lado del capitán y oró, pidiéndole a Dios que la niebla desapareciera. Cuando fueron a cubierta, el capitán se veía asombrado. Se quedó sin habla. La niebla se había desaparecido completamente y George Muller pudo llegar a Canadá sin contratiempo. La oración de fe era lo que George Muller practicaba. George fue un predicador reconocido al predicar 3 veces por semana durante casi 7 décadas. A los 70 años cumplió su sueño de trabajar como misionero para los siguientes 17 años, viajando a más de 42 países y predicando a más de 3 millones de personas. Sin embargo, es más conocido hoy debido a su trabajo con huérfanos y su confianza en el Señor, cuidando más de 10,000 niños durante su vida y construyendo 5 orfanatos. Habiendo logrado todo esto por medio de oración y su confianza en Dios. Casi al final de su vida, alguien le preguntó a George si Dios siempre había sido fiel a sus promesas, lo cual él respondió: siempre, nunca me ha fallado. Durante casi 70 años, cada necesidad en conexión con esta obra ha sido llenada. Cientos de veces hemos iniciado el día sin un centavo, pero nuestro Padre Celestial ha enviado el sustento en el preciso momento cuando se necesitaba. Nunca sucedió que nos faltara una comida saludable. Durante todos estos años he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente. También comentó: nadie puede decir que jamás le haya pedido ni un centavo. No tenemos comisiones, ni recolectores, ni votaciones, ni inversiones. Todo ha llegado en respuesta a la oración de fe. Muller nos recuerda que Dios es digno de confianza. Un día se vieron sin otro recurso que el de vender cualquier cosa que tuvieran a la mano y que no fuera realmente necesaria. Pero antes que esto fuera llevado a cabo, una mujer vino con el dinero suficiente para las provisiones del día siguiente. La mujer
se había hospedado durante varios días en la casa de la vecindad con la intención de entregar esos fondos. La reacción de George al enterarse comentó: el hecho de que el dinero estuviera tan cerca de las casas del orfanato durante varios días sin ser entregado demuestra la clara verdad de que desde el principio estaba en el corazón de Dios ayudarnos, pero a razón de que Él se deleita en las oraciones de sus hijos. Él nos permitió orar tanto tiempo, además de probar nuestra fe y para hacer aún más dulce su respuesta. Lo que también comentó: proclamé en voz alta, con alabanzas y gratitud, al primer momento que me encontré solo, después de haber recibido el dinero. En otra ocasión, los fondos estaban completamente finiquitados. George se sintió guiado a hacer un paseo. Mientras caminaba, se encontró con un hermano, quien le estaba buscando, y recibió de ese hermano los fondos que necesitaba para ese día. George agregó: al cumplir el primer año de vivir sin sueldo, ellos descubrieron que habían recibido más de lo que solían ganar recibiendo el sueldo. George dijo: no he servido a un maestro cruel, y eso es lo que me da gozo de demostrar. En 1892, después de un viaje misionero final, George Muller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Muller nunca descansó, fundó y dirigió escuelas y orfanatos mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó de rodillas cada centavo para su maravilloso ministerio, a través de una oración incesante, persistente y agradecida, y una fe inquebrantable en Dios. Casi 200 años después, la organización caritativa de George Muller en Bristol todavía opera y continúa adheriéndose al compromiso de George de buscar dinero solo a través de la oración. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Te doy gracias por ser parte de este canal. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y lo puedas compartir con otros. También recuerda que estoy rifando esta tablet que ves en pantalla. Si quieres participar, solo pon tu nombre y di la palabra "yo quiero participar". Y no se te olvide que a la próxima tú también me puedes contar tu historia. Nos vemos.